Bueno, bienvenidos a la escuela dominical. La verdad que es un regalo de la gracia de Dios cada periodo que se abre, donde pueden, me voy a sentar así se ve, donde pueden juntos ir creciendo en un proceso. Como Iglesia de San Justo hemos diseñado este proceso para que las personas vayan avanzando. Entendemos que es la gracia de Dios la que va operando en cada persona, pero al mismo tiempo nosotros como iglesia hemos desarrollado este plan para acompañar a las personas en su proceso de crecimiento. Entonces, este nivel esta escuela dominical está compuesta por dos niveles, que es ama a Cristo y conoce a Cristo. Cada uno de estos niveles se van a desarrollar de dos diferentes aspectos. Lo primero es, las 4 primeras clases vamos a estar estudiando acerca de las verdades del Evangelio. Quiero que ustedes tengan las perspectivas del Evangelio y vean en amplitud cómo se ve el Evangelio cuando es predicado y qué pasa en las personas que han creído. Adelante. Pero también, luego vienen las otras 6 semanas. Y esas 6 semanas tienen como propósito, o las últimas 6 clases, mostrarte lo que implica creer en el Evangelio. Porque el Evangelio demanda de los creyentes algo. Entonces, no solamente quiero que tú veas el Evangelio en sí mismo, sino que mires las verdades que el Evangelio, las demandas que el Evangelio tiene para vos. ¿Sí? Así que eso sería, en resumen, cómo vamos a estar administrando la clase en estos dos niveles. El primero viendo las implicancias del Evangelio y el segundo viendo las demandas del Evangelio. ¿Ok? Ustedes que abren su primera hoja tienen lo que es la descripción del material, ¿sí? De la materia. Tienen el plan de estudio. Dice, estudiaremos lo que significa ser un hijo de Dios y cómo vivir la nueva vida que ha recibido de Él, exponiendo las verdades básicas con respecto a la salvación por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, gracias. Perdón. Y lo que significa seguirlo a Él con el fin de formar convicciones que te guíen el resto de tu vida a crecer cada día en una relación más íntima con nuestro Salvador y con nuestra iglesia, y así tu vida pueda ser moldeada a la imagen de Cristo. Eso es lo que nosotros apuntamos, que tú puedas ver el Evangelio, apasionarte del Evangelio, entender el Evangelio y responder al Evangelio con lo que el Evangelio demanda de tu vida. Las metas del curso es exponer al alumno las verdades de la salvación del hombre por medio de Jesucristo para formar principios bíblicos acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. O sea, mi deseo es este, que tú al mirar las verdades del Evangelio puedas ser convencido de lo que implica el Evangelio y mirar quién es Cristo y el único medio de salvación. Enseñar al alumno las diferencias bíblicas entre lo que implica ser un creyente genuino y un religioso. Yo quiero que entiendas que el estar sentado acá no necesariamente implica que tú conozcas de Cristo. Porque cuando el Señor obra y opera en el corazón, hay frutos y evidencias de esa transformación. Y ese es mi deseo, que tú lo puedas ir viendo. En la 4ª clase vamos a estar tratando lo que implica la vida de un religioso, una persona que viene a la iglesia, está en la iglesia continuamente, asiste a todas las reuniones, es el más fiel de todos, pero se va a ir al infierno. Porque la salvación no está dada en una justicia propia, sino en la justicia que nos es imputada, que nos es dada por medio de Cristo. Afirmar al alumno en su responsabilidad como creyente frente al señorío de Cristo en su vida, exponer al alumno la necesidad de buscar crecer continuamente en el conocimiento de Cristo para avanzar como un hijo de Dios hacia la madurez en Cristo, y enseñar al alumno las verdades bíblicas acerca de la actitud del creyente ante la palabra de Dios, la relación con el cuerpo de Cristo y la santificación progresiva. Entonces, resumí estas 3 en una cosa. Lo que quiero es que tú puedas afirmar cuál es tu responsabilidad frente al señorío de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? No, mi amor, tú lo bajaste. No sé dónde la pusiste. Pregúntale a mamá. Está en la clasecita, sí. Gracias, Lea, perdón. Objetivos. Que el alumno, por medio de la exposición de estas verdades, pueda responder en fe al Evangelio de Jesucristo si aún no lo ha hecho.
que el alumno pueda afirmar principios bíblicos sobre lo que implica ser un hijo de Dios, explicando las verdades acerca de su salvación, la gracia de Dios, la salvación por fe, el señorío de Cristo. Que el alumno muestre una actitud enseñable ante la palabra de Dios, tomando notas de las enseñanzas de cada reunión y desafiándose a exponer metas prácticas para vivirlas cada semana. Que el alumno forme convicciones en cuanto a la santificación progresiva y dé el paso a vivir la dinámica de los unos a los otros en la imitación de otros creyentes y la confesión hacia su mentor o líder de la reunión casera. Esto es lo que yo espero de ustedes. A medida que vamos avanzando en la clase, la idea es que tú vayas haciendo esto. Posiblemente muchas de estas cosas tú ya las estás viviendo. Y eso es una bendición. Entonces lo que vamos a hacer es seguir afirmando y dándole cuerpo a aquellas cosas que las estás haciendo. ¿Sí? Requisitos. Vos tienes que completar con la lectura del apunte. Si ustedes se van a dar cuenta, lo que van a ver en el apunte no es necesariamente lo que vamos a ver en clase. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver la historia, pero se va a añadir mucho más de lo que está en el apunte para seguir entendiendo y seguir enriqueciéndonos de la enseñanza bíblica. Así que la idea es que puedas leer el apunte. Segundo, entregar las tareas designadas. Ahora vamos a ver la agenda de clase. Pero un requisito para terminar la clase es hacer las tareas, ¿sí? Y cumplir con el porcentaje de la asistencia. Eso significa 8 asistencias y 8 tareas cumplidas. ¿Sí? Esta es la idea que se pueda dar. Si hay por alguna razón que vas a faltar, mandas un mensajito, no hay problema. No estamos en una cárcel donde ustedes no pueden faltar o en una escuela donde te vamos a reprobar, pero sí queremos ver más que nada que hay un interés de tu corazón de poder seguir creciendo. Entonces, si mandas un mensajito, no puedo venir por tal razón, o sea, es entendible, es justificable. ¿Sí? Ahora, si dentro de las 10 semanas faltas 8 y las 8 dices no puedo venir, bueno, ahí sí, tampoco vas a poder aprobar la materia. Bueno, y ustedes ahí tienen la agenda de clase. Esto es cómo la materia se va a ir desarrollando. En una parte tienen el contenido, ¿sí? Cada tema que se va a estar tratando, y en la segunda tienen ustedes la tarea. Ahora, quiero que puedan entender un poquito más de esto. La tarea normalmente tiene que ver con juntarte con el mentor, ¿ok? Y tú dices, ¿qué pasa si no tengo mentor? Por lo que entiendo, ya que todos tienen mentor, ¿sí? Si alguno por alguna razón no se junta con su mentor de manera semanalmente, eso no te impide hacer la tarea. ¿Qué otras opciones tienes? Juntarte a un hermano de la iglesia y pedirle que te ayude a entender eso, lo que estamos charlando. Compartir lo que estamos charlando. Entonces, no hay ninguna objeción para no hacer la tarea. Si no te estás juntando con tu mentor semanalmente, lo puedes hacer con cualquier hermano de la iglesia que te pueda acompañar a charlar esto que estás viendo. ¿Se entiende? No, Pablito, tengo entendido que iba a ver. Sí. Y acá hay uno más que se necesita. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? La tarea número 4, si ustedes miran ahí, dice, cuéntale a 2 hermanos de la iglesia cómo conociste a Cristo como tu Salvador. Entonces vas a acercarte a hermanos de la iglesia y les vas a contar un poquito de cómo fue tu conversión. La tarea número 5, lee el Salmo 119 y escribe cuáles son los efectos de la palabra. Eso lo pueden ir trabajando desde ya, no esperen hasta ese punto, ¿sí? Y van poniendo simplemente cuál es el efecto que la palabra tiene en la vida de un creyente. Por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, aquel que memoriza, aquel que entiende, aquel que quiere vivir la palabra de Dios, lo que va a hacer es limpiar, ir limpiando su corazón. La tarea número 7 dice, elige un pecado de tu vida y pregúntale a tu mentor de qué manera esos principios se ven en la lucha contra ese pecado. Y en el punto número 7, ustedes van a ir viendo que hay tareas que apuntan a tu corazón. Entonces, en este momento vas a ver lo que es la dinámica del cambio y vas a ver cómo esos principios tienen que aplicarse a un pecado particular que escojas, ¿sí? 8.
Piensa en 4 áreas en las que no entiendes cómo debe vivir un nuevo creyente y elige 6 hombres y mujeres de la iglesia y pregúntale cómo ellos viven en esta área. Charla con tu mentor acerca de esto y pregúntale cómo él lo vive. Hay un punto donde habla de vivir la vida de imitar al otro, ¿sí? De imitar en cosas puntuales, en áreas puntuales. Entonces la idea es que preguntes a personas de la iglesia, a 6 hermanos, en el caso del hombre, o 6 mujeres, y le preguntes cómo está viviendo en esa área particular, ¿sí? La 9, búscate juntar con 2 familias que sean miembros de la iglesia y compartir lo que ha sido este ciclo para ti. Sé que para llegar a ese punto va a ser difícil que en una semana logres tener 2 juntadas. ¿Sí? A veces sí se puede, pero lo puedes ya empezar a hacer más o menos en la clase 5, buscar a 2 familias con las cuales te puedes juntar. ¿Sí? La idea de juntarse tiene que ser con personas con las cuales no compartes mucho. ¿Sí? Personas con las cuales no están en tu círculo íntimo. ¿A qué me refiero? Te vas a las otras reuniones, si estás en la reunión de San Justo, a los de Ciudad Vita, si estás en Ciudad Vita, te vas a la Palito, pero la idea es que ustedes puedan juntarse con personas con las cuales no conocen más que su nombre y dónde vive, ¿sí? Y puedan contarle lo que ha sido este ciclo para ustedes. Y el último, vamos a ver lo que es discipular a las naciones. Esta va a ser la última tarea y ya no van a estar acá en la clase. Lo único que van a hacer la última semana es escribir que la completaron. Así que estas cosas la pueden ir haciendo, algunas de estas cosas. La primera es que escribe a uno de los misioneros de la iglesia para pedirle motivos de oración y comprométete a orar por su familia. Comparte con tu mentor cómo el dinero es utilizado para la extensión del reino. Y por último, busca compartir el evangelio esta semana, o sea, esa semana de la última clase. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está complicado? ¿No? Otro lugar para hacer tareas, ¿no? Las tareas no son difíciles, son muy sencillas. Y la idea es poder ir generando esos tiempos de comunión y de coinonía. Ahí cuando ustedes pasen en algún momento a la clase 4, que es la clase de Sirve a Cristo, esta es una clase que se va a enfocar mucho en que ustedes puedan vivir la vida de cuerpo. Y ahí se va a tratar un tema particular, la vida de congregarse. Cuando la Biblia habla de que no nos dejemos de congregar, el congregarse tiene un propósito, y es que nosotros seamos estimulados al amor y a las buenas obras. Así que todas estas tareas, todas las reuniones dentro de la iglesia son simplemente la herramienta que la iglesia pone a la disposición de nosotros para que nosotros vivamos esa convivencia dentro de la iglesia y podamos seguir avanzando y creciendo, podamos seguir siendo estimulados al amor y a las buenas obras. Me encanta porque a veces se puede volver una carga en tu vida, decir, tanto tiempo, tantas cosas en la iglesia, tantas actividades y tengo que estar junto a la iglesia. Bueno, la Biblia, la palabra estimularse, en el original es la palabra irritarse, ¿sí? Y tú sabes que algo irritante no es algo bonito, ¿sí? Irritarte, por ejemplo, los mosquitos cuando te irritan, son muy pesados, tú estás todo el tiempo así. Bueno, de manera positiva, esta palabra irritarse tiene que ver con hermanos comprometidos en el bienestar unos por otros, hermanos que desean estar juntos, hermanos que abrazan las verdades bíblicas y que quieren seguir creciendo. Nunca te olvides de esto. Todo lo que pasa alrededor de la iglesia tiene ese propósito, que tú vivas esa vida de iglesia y esa vida de cuerpo que la Biblia requiere. Y como muchos predicadores lo han dicho, si nuestro deseo no es vivir esa vida de cuerpo, no es constantemente hablar del Señor, alabar al Señor, ¿qué expectativa tenés del cielo? Porque eso es lo que vas a vivir en el cielo. No hay otra cosa. ¿Sí? Pasen más. ¿Sí? Así que, ¿alguna pregunta? Bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenida. Les doy un apunte. Me voy a levantar.
Listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos? ¿No? ¿De la introducción? ¿De lo último que charlamos? Sí, las tareas son para los domingos. Arranca con el día de hoy y tienen aquí lo que vamos a ver, el contenido, y después de eso viene la tarea. Entonces la tarea que tienen que hacer esta semana la presentan la semana que viene. ¿Sí? Así que traten de hacerlas. El ciclo pasado por ahí se iban atrasando unas tareas y no se olviden, traten de hacerlas para poder culminar con el ciclo. Y más que culminar el ciclo, es lo que yo les decía anteriormente. O sea, nuestro deseo es que esta clase tú la puedas aprovechar y te puedas enriquecer mucho. Porque de esta clase es todo lo que vas a construir hacia adelante, parte de esta clase. En tu vida espiritual, en tu vida cristiana. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a la cumbre. ¿No? Buenísimo. Entonces vamos a la primera clase, vamos a abrir en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice así. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El libro de Lucas es un libro asombroso, porque de los 4 evangelios, o de los evangelios narrados de 4 formas, Lucas va a ser el único que ordene la vida de Jesús de manera cronológica. Y lo hace con un propósito: mostrar a la iglesia, o en este caso a Teófilo, qué implica o cómo se vio la vida de Jesús durante todo su ministerio. Todos los evangelios tienen un punto, y es defender a la persona de Cristo y mostrar que la persona de Cristo es Dios y es hombre. Lucas va a hacer mucho énfasis en el hombre, y es por todas las cosas que estaban dándose alrededor de la iglesia. Ninguno de los evangelios fue escrito a principios de la iglesia cristiana. Porque a principios de la iglesia cristiana, la iglesia sostenía firmemente quién era la persona de Cristo. No había nada, ningún tipo de doctrina ni nada que estaba alrededor afectando esto. Pero mira que la iglesia fue avanzando, las personas empezaron a dudar acerca de la persona de Cristo. Las personas no entendían cómo fue el ministerio de Cristo. Muchos de los que habían visto a Cristo de manera presencial, algunos ya habían muerto y otros aún continuaban con vida. Entonces, todos los evangelios van a defender a eso, la persona de Cristo, y mirar cómo la persona de Cristo es el único medio o el camino para la salvación. El versículo clave de Lucas es que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y aquí tú lo vas a ver continuamente en el libro de Lucas. Cada historia va a reflejar eso. A Cristo viniendo como humano a la tierra para poder ser el medio por el cual nosotros seamos salvos. Quiero que me acompañes, pensando en esto, a un libro, al libro de Hebreos. Y ahí seguimos. Hebreos capítulo 5. Muchas veces nosotros pensamos que lo que necesitamos para lo que el hombre necesita, o lo que el ser humano más necesita en esta tierra para estar completo, es a Dios. Pero este texto va a mostrarte que no es así. Este texto va a mostrarte que lo que el hombre más necesita es otra cosa. Mira lo que dice Hebreos 5:1.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que en él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el autor a los Hebreos te dice que lo que el pueblo de Dios necesitaba era alguien que interceda delante de Dios. Entonces necesitaban un sumo sacerdote, necesitaban un sacerdote, porque el hombre no tiene acceso a Dios. No hay de ninguna manera que el hombre pueda establecer una relación con Dios. Él está completamente apartado y está lejos, y ahora lo vamos a ver en la historia. Entonces acá empieza a describir lo que Dios dio, la gracia que Dios manifestó en el Antiguo Testamento para que haya un intermediario entre Dios y los hombres. Y este era el sumo sacerdote. Entonces dice que fue escogido puntualmente para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Este hombre fue escogido por Dios, fue llamado por Dios, ninguno se lo proclamó sacerdote, sino que fue escogido por Dios y fue para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? El autor a los Hebreos va a decir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que alguien muera, es imposible que uno pueda ser salvo. Sin que alguien pague el precio, es imposible. Entonces para eso estaban los sacerdotes, para matar a los animales que representaban a la persona de Cristo. Otra cosa, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote no podía decirle, otra vez vienes con el cabrito, otra vez pecaste, porque dice, él también está rodeado de debilidad. Él también es afectado por el pecado y él también tiene que ofrecer por sus propios pecados. Entonces el sacerdote, lo que te muestra este texto, es que tenía que ser alguien que se compadezca, alguien que viva bajo tu misma debilidad, alguien, como dice acá, que esté rodeado de debilidad, para que pueda entenderte en cualquier situación que vivas. Dice, y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios. Nadie puede tomar este lugar por sí mismo, sino Dios tiene que hacerlo. Verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo no se autoproclamó, aunque lo podría haber hecho, sino que él, de la misma manera que un hombre que fue llamado por Dios, Cristo también fue llamado por Dios para cumplir ese rol. Pero no solamente interceder por los hombres a Dios, sino de Dios hacia los hombres. El verso 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Este texto es impresionante, porque dice que Cristo, en los días de su carne, cuando se encarnó, dice que hubo un momento donde con gran súplica y con gran clamor, clamó al Padre, pidiéndole que le librara de la muerte. ¿Te acuerdas de ese momento en el monte Getsemaní? Diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la siguiente parte dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo que fue oído? Si él pidió que la copa fuera pasada, y esa parte no fue oída. Porque esa no era la oración de Cristo. La oración que vino de Cristo era, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba, Cristo, rodeado de debilidad, no de pecado, sí de debilidad. Debilidad humana que nos limita muchas cosas. Cristo ahí está expresando una tristeza muy profunda. Lucas va a describir que sus venas se van a explotar y empieza a sudar sangre de todo el dolor que estaba experimentando en ese momento. Dice, y aunque era hijo,
Era suficiente con ser hijo, pero a pesar de que era hijo, él tuvo gracia para con Dios, por lo que padeció aprendiendo la obediencia en su vida humana. Este es Cristo. Este es del cual Lucas va a hablar. Este es el Cristo que va a estar en todas las historias. Este es el Cristo que va a estar crucificado. Esto es lo que cada ser humano necesita para poder ser salvo. Un sacerdote. Esto no es un principio solamente que quiero que lo veas ahora, sino que es algo que está en toda la Biblia. El libro de Job, uno de los libros más antiguos, que entra prácticamente en Génesis 2 en adelante, porque Job vivía en Ur de los Caldeos. Él dice, no hay un árbitro entre yo y Dios. Él entendía que para tener una relación con Dios debido a su pecado, necesitaba alguien que esté en el medio, y él esperaba en eso. Y nosotros estamos del otro lado de la historia, y ya tenemos ese sumo sacerdote, que vivió en esta tierra, todas las cosas que reflejan un ser humano, que vivió con toda la presión y las tentaciones que nosotros experimentamos, pero el grado más alto, pero él sin pecado, completamente victorioso a partir de ello. Este Jesús es el cual yo quiero hablarte. Este es lo que tú necesitas para tu corazón, para ser salvo. Es Cristo mismo. Ahora, de este Jesús es esta historia de Lucas capítulo 23. Acá estás llegando casi al punto de quiebre de todo el Evangelio, de toda la Biblia. El momento en que el gran plan de Dios, dado desde la eternidad pasada, se está cumpliendo. Aquel momento donde Cristo dice, consumado es, se terminó. Bueno, y alrededor de eso, tú tienes a dos ladrones que van a ser aquellos que ejemplifiquen el corazón de cada persona de ahí en adelante. Un corazón completamente rebelde, un corazón completamente lejos de Dios, y otro corazón de la misma manera, pero que va a clamar por la gracia de Dios, y la gracia de Dios le va a salvar. Entonces, la escena es esta. Tienes a dos ladrones alrededor de Cristo, o a dos personas crucificadas. En realidad no son ladrones, porque para estar crucificado no era suficiente haber robado, era haber hecho cosas muy malas, porque esta era una muerte muy cruel. Te digo, ni siquiera, si viste la película La Pasión de Cristo, es nada comparado a lo que ellos experimentaban. Las crucifixiones eran dadas a los peores asesinos, a los peores criminales de Roma, y era mucho tiempo de tortura y de vergüenza. Lo que le hicieron a Cristo fue algo muy, muy horrible. Entonces, bueno, los 40 latigazos, eso normalmente no se hacía. Eso era algo de la ley judía. La crucifixión era algo puntualmente del juicio romano. Entonces eran golpeados, eran lastimados y eran colgados desnudos completamente en la cruz. Era mucha vergüenza, y todos lo ponían ahí en el monte más alto del lugar donde fuera, para que estuviera y fuera un testimonio de lo que pasaba con aquel rebelde que estaba viviendo una vida contraria a lo que Roma en ese momento proponía. Las crucifixiones normalmente duraban 6 días, porque estaban en ese lugar, y el punto era la crueldad de Roma, para que ellos entiendan lo malo que hayan hecho, y eso cree temor en la gente de no hacer lo mismo. Y ya cuando veían que la persona sufría y no daba más, le empezaban a romper las piernas para terminar de matarlo. Imagínate que en la persona de Cristo, esos 6 días hicieron solamente 6 horas, para que te des una idea de cuánto Cristo fue golpeado, cuánto fue lastimado. Eso es lo que padeció Cristo. Entonces tienes a los dos ladrones acá y en la mitad Cristo. Y se va a dar una conversación entre ellos. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El primer malhechor, el primer malvado que estaba ahí colgado, dice que le injuriaba. Esta palabra injuriar
tiene que ver con que se estaba burlando, le estaba hablando sarcásticamente a Cristo. Es como que esta palabra que utiliza Lucas, es como que escucharas las risas de este ladrón hablándole a Cristo. Como que él estuviera diciendo, bueno, si eres el Cristo, estás colgado al lado mío, estás pasando la misma vergüenza que yo, estás con la sangre derramada, estás con tus manos abiertas. Bueno, sálvate a ti y salvamos a nosotros. Bájate. O sea, lo que está haciendo es completamente rechazando quién es la persona que está ahí colgada. Lo que muestra este texto es el rechazo de aquellas personas que, a pesar de ver la realidad, de a pesar de ver los milagros, de a pesar de ver el testimonio, han decidido rechazar a Cristo completamente. Ahora muchos pensarían, esa no es mi realidad. Yo realmente, si hubiera estado en esa época, yo hubiera creído en Él. Realmente nadie, todos le dieron la espalda a Cristo. Sus discípulos, entre ellos Pedro, que dijo, yo nunca lo voy a dejar, todos huyeron. A Pedro, el que lo siguió la cámara, y fueron viendo qué fue haciendo en ese momento. Lo negó 3 veces y aún maldijo el que no lo identificaran de ninguna manera con Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre no quería tener ningún tipo de relación con Cristo debido al sufrimiento que estaba experimentando Cristo. El miedo y la incredulidad lo llevó a ese punto. Entonces ahí está Cristo, está solo, siendo acosado por uno más, uno que está a punto de morir. Y mira lo que le dice el ladrón que está al lado. Le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Lo mire, dice, estás a punto de morir y no te das cuenta quién es Dios y lo que va a pasar. ¿Por qué le dice esto ese ladrón? Porque esa es la realidad de todo ser humano. Esa es tu realidad y fue mi realidad. Si tú vas al libro de Hebreos, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, el versículo 14 y 15, dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A eso están sujetos los seres humanos, a la muerte, con miedo, y viven una vida esclavizados a esto. Y Dios venció la muerte, salud, y Dios venció la muerte. Fue el único que pudo tener victoria sobre la muerte. Es por eso que Pablo va a decir, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está el sepulcro? Ya no está. Porque hay esperanza, ahora la muerte ya no es algo que nos da miedo. Pero para toda persona, este es un tema muy escalofriante. Aunque tú vas por el mundo y le preguntas a las personas si han pensado en algo después de la muerte, y aunque te digan, no me importa, voy a reencarnar, voy a dejar de existir, la realidad es que toda persona, cuando está frente al hecho de la muerte, sabe que va a pasar algo. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. Dice que ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. El hombre sabe que es un ser eterno, no de la misma manera que Cristo, porque tuvo un comienzo, pero no va a dejar de existir. Su vida, su alma, va a seguir existiendo, sea para condenación o sea para salvación. Entonces el hombre tiene miedo de lo que va a pasar. Y es por eso que tú ves hacia adelante, el autor de Hebreos va a decir lo mismo. Está establecido por el hombre que muera una vez y después el juicio. El hombre se va a presentar delante de Dios. Esta es la razón por lo que le dices, ni aún tienes tú a Dios estando en la misma muerte, un día vas a estar parado delante de Dios. Tus ojos están a punto de cerrarse. Y sigues burlándote de la única esperanza que tenés.
Pero nuevamente, esto suena duro, pero muchas veces es la realidad del corazón. Que frente a la verdad la seguimos rechazando. Frente a las evidencias seguimos mirando hacia otro lado. Pero mira al otro ladrón. En la misma condición, la misma situación, los mismos pecados, responde a Cristo y la gracia salvadora obra en su vida. El ladrón le dice, le sigue hablando, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este hombre reconoce algo muy importante. Reconoce quién es él delante de Dios. Y esto es vital, porque nadie puede ir al cielo, nadie puede acudir a la gracia salvadora a menos que entienda su propia condición. ¿Recuerdas cuando Cristo hablaba con los fariseos? ¿Qué les dijo? Yo vine por los enfermos, yo vine por los pecadores, no vine por los justos. Cuando Cristo estaba diciendo esto, no estaba afirmando que había gente justa, sino que ellos a su parecer se veían buenos, sin ninguna necesidad de Cristo. ¿Quién les dijo? Yo no vine por ustedes, porque ustedes son lo suficientemente buenos. Solamente estaba exponiendo su corazón. Esta es la realidad. Si yo no me veo enfermo, si yo no me veo pecador, si yo no me veo perdido, como la Biblia lo dice, yo nunca voy a acudir a salvación. Porque sigo pensando en mi corazón que hay algo que yo puedo hacer para ir al cielo. Porque sigo pensando en mi corazón que no quiero acudir a Dios. Ahora, si no acudimos a Dios, no es porque Dios no exista, porque no hay evidencias. Es por una sola razón. Y lo dice en Juan capítulo 3, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la realidad. Si las personas no se acercan a Dios, si las personas no responden al Evangelio y lo rechazan continuamente, no es porque haya falta de evidencia, porque aunque tú vieras a la persona resucitar de los muertos, aún así no creerías. Aún así pasaría desapercibido. Y te digo, no solo que te lo digo porque la Biblia lo dice en los principios, sino también porque se vio en la historia. El pueblo de Israel, la primera generación que vio caer el maná del cielo, que vio el agua transformarse en agua dulce, en agua amarga, que comió durante 40 años carne y un pan que ninguno había comido. Esta generación se fue al infierno. ¿Por qué? ¿Por falta de señales? No. Por un corazón incrédulo que rechaza la gracia de Dios. Por un corazón incrédulo que frente al mensaje simplemente rehúsa creer, como dice Juan. Entonces, este ladrón reconoció quién era. ¿Vos lo has hecho? ¿Vos reconoces quién sos delante de Dios? Mira lo que dice Romanos capítulo 4. Va a decir este mismo principio. Romanos capítulo 4. Dame un segundo y te lo digo. El verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nuevamente lo mismo. ¿A quién justifica Dios según este texto? Al impío. Si yo no me veo como impío, si yo todavía pienso que tengo un gramo de bondad, en ese gramo de bondad voy a confiar eternamente rechazando a Dios. Pero la realidad es que eso no es la verdad. El ser humano está perdido y la Biblia lo dice. Mira cuál es la realidad nuestra. Romanos capítulo 3, más atrás, el versículo 10. Dice,
Bueno, veamos desde el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hablando de judíos y gentiles? En ninguna manera, pues no hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y esto resume todo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la realidad de todo aquel que no ha sido transformado por la gracia de Dios. Ahí es donde tienes que ver tu vida. Tú dices, Carlos, pero sí tengo actos de bondad. O yo veo actos de bondad. Hay gente que gana miles de dólares para las personas que están en África para darles de comer. ¿Eso no es un acto de bondad? No. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Porque un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no puede reflejar bondad. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo no sé lo que pasa en su corazón, pero a veces su corazón se manifiesta. A veces es simplemente querer recibir aplausos. A veces es simplemente ser reconocido. A veces es decir, escuchas esta frase en la prensa. No, yo lo hago porque eso me hace sentir bien a mí. No tiene que ver con la persona, no tiene que ver que se está muriendo de hambre, tiene que ver contigo. El mundo es un testimonio, mi boca es un testimonio de que estoy lejos de la gracia de Dios, de que vivo una vida de pecado. Ya hay muchos textos. Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos. La palabra destituidos y el contexto de destituidos no es que estamos separados. Porque siempre pensaste que estamos separados. No, no estamos separados. No alcanzamos el estándar de Dios que Dios pide. Entonces, completamente, ni siquiera estás separado. Estás imposibilitado de poder llegar a Dios. Porque el estándar que Dios exige de tu vida es imposible de alcanzar. Estamos muertos, estamos ciegos. El diablo dice que es el Dios de este siglo que ha entenebrecido nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio no nos resplandezca. Tenemos escamas en los ojos que no nos permiten ver la realidad. Isaías 64:6 dice que nosotros todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él. Los trapos de inmundicia eran los trapos que utilizaban las mujeres cuando venía su ciclo menstrual. ¿Por qué quiere poner esa imagen tan gráfica Isaías en nosotros? Porque eran trapos inservibles, trapos que eran de una sola vez y que se ven completamente sucios. Dice, esos son las bondades que ustedes hacen delante de Dios. ¿Por qué? Porque salen de un corazón sucio. ¿Puedes ver que somos malos? ¿Puedes ver que esa es la realidad de todo creyente, de toda persona antes de creer en Cristo? Si tú ves esto, el único lugar que vas a clamar es a Dios, el único lugar que vas a ir es a Dios. Entonces este ladrón, después de verse de esa manera, mira a Cristo y clama por salvación. Le dice, lo mira a Cristo, deja de mirar al otro ladrón, está ahí en la cruz y lo mira fijamente a los ojos y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No va a orar y decirle, sálvame ni nada. ¿Qué está diciendo este hombre? Él reconoce que está perdido. Él reconoce que está a punto de morir. Él reconoce que se va a parar delante de Dios. Él reconoce su estado espiritual. Necesita a alguien que le salve. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un Señor, tú eres un Rey. Tú eres el dueño. Toda mi vida he usado mi vida para mis propios bienes, placeres, beneficios, comodidades. Todo. Yo he sido el Rey de mi vida. Yo he sido el dueño de mi vida. Ahora estoy delante de ti. Yo no quiero más. Estoy a punto de morir. Toda mi vida me llevó a esto. Tú eres el Rey. Reconozco que lo eres. Quiero que seas el dueño de mi vida.
Quiero que seas el Señor. ¿Sabes? En ninguna parte de la Biblia los apóstoles ni nadie va a saber que predican a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que ahora te proclamo mucho. Como que fuera un antídoto. Cree en Cristo como tu Salvador y ya está. Sigue con tu vida como quieras, no importa. Seguí viviendo una vida de pecado, entregado a tus deseos, pero ya hiciste una oración, ya creíste, ya le pediste a Cristo que sea tu Salvador, ya está. Esa no es la realidad. Todas las veces que los apóstoles predican a Cristo como el Señor, mostrando que tu vida ya no va a seguir el mismo curso. Ahora va a estar administrada por la gracia de Dios y estás poniéndote bajo su señorío y su dominio y vas a avanzar en ese camino. Y ahí es cuando Primera de Juan dice, aquellos que han creído, sus mandamientos no les son gravosos, no son una carga pesada. Cuando miras la Escritura, miras todo lo que la Escritura demanda, al haber cambiado Dios el corazón, al haber derramado de su gracia, al haber acudido a Él como Señor, el Señor hace su obra. Y ya no te son una carga, no te son un peso. Vivir la vida que la Biblia demanda es una alegría y es un gozo. Porque todo tu corazón es transformado por esa gracia. Esto fue lo que le pasó a este ladrón. Mira ahí Juan 1:12. Juan 1:12. El 11 leamos, lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá te dice recibir y creer, pero la realidad es esto, dice, sería así como se debería de entender. Los que le reciben creyendo. Los que le reciben creyendo. O sea, recibir a Cristo es creer. Es eso, es creer quién es Él. Es creer su señorío, es poner tu vida en disposición de que Él, de aquí en adelante, sea tu dueño, tu Señor. Eso es creer en el Evangelio. ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Has clamado al Señor por salvación? ¿Ahora Él es el dueño y el Señor de tu vida? Este ladrón le cambió la realidad. Él no pudo hacer nada en ese momento. No pudo bajarse de esa cruz. Pero su realidad cambió eternamente. Porque estoy seguro que si ese ladrón se bajaba de esa cruz, su vida iba a reflejar algo completamente diferente. Porque ahora estaba bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Y la respuesta de Jesús fue impactante. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay una milésima de duda. Hoy. No le dijo, morite y vamos a ver qué pasa. No, hoy vas a estar conmigo. Tus ojos van a ser cerrados, inmediatamente van a ser abiertos y vas a estar en el paraíso conmigo. ¿Y qué es el paraíso? Para los testigos de Jehová, el paraíso es otro lugar. Pero cuando le dice conmigo, tú entiendes dónde está Cristo. Cristo cuando murió dijo que fue y está a la derecha del Padre. Él está en el cielo. Él está en el cielo. Inmediatamente. Y es eso lo que el mensaje del Evangelio te dice. Te da una seguridad eterna y te ofrece el único medio que puede salvarte del estado en el cual vivimos al mundo. Un estado completamente deplorable. Un estado que no teníamos forma de salir a menos que la gracia de Dios operara en nuestra vida por medio de la predicación del Evangelio. ¿Esto es lo que ha pasado en tu vida? Bueno, ¿en qué momento?
¿En qué momento fuiste sacudido por todo tu pecado y clamaste por salvación? ¿En qué momento la gracia de Dios operó en tu vida que pudiste, las escamas de tus ojos fueron quitadas y le pediste a Dios que sea tu dueño? ¿Eso es lo que refleja hoy tu vida? ¿Es Él el Señor de tu corazón? ¿Él es el Señor de tu vida? Cada clase van a estar escuchando esto. Y si ya lo has creído, espero que esto no te suene tedioso. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio que has creído es el mismo que te está librando del poder del pecado hoy mismo. Porque ese Evangelio te trae verdades que son inigualables. Cada vez que haya pecados en tu vida que no puedas, que piensas que no puedes dejar, tú dices, no, el Evangelio ya me libró, tengo el poder para. Cada vez que tu vida está pensando en que el pecado te tiene sujeto, tú dices, no, pero ya pasó, ya me libró. Ese Evangelio es el que constantemente te ofrece libertad, te recuerda que sos libre. Ese Evangelio te recuerda que tu corazón cambió. Ese Evangelio te recuerda la esperanza eterna. Ese Evangelio te recuerda a la persona de Cristo. Eso me hace acordar a Isaías 53. Uh-huh. Desde el 3 en adelante. Amén. Eso es lo que hizo Cristo. Por sus llagas, por su dolor, fuimos todos curados. Él estaba afligido por nosotros, siendo que nosotros no merecemos nada. Que somos muchas veces débiles y pecados. Amén. Esa es la gracia de Dios. ¿Pensás que sos merecedor de la cruz? Estamos muy lejos de entender nuestro pecado. Porque a medida que va pasando el tiempo, esta gracia se hace más grande. Porque miras qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. Y tú dices, Señor, gracias, porque me libraste de algo que yo no podría haber hecho. Y esa es la gracia de Dios. Así que si todavía el Señor, si todavía vos no has creído, si durante todo este tiempo has estado escuchando el Evangelio y lo has estado rechazando, como dice el salmista, hoy es el día de salvación. Hoy puedes clamar a Él. Hoy puedes pedirle que Él sea el dueño de tu vida. Hoy puedes pedirle que te quite las escamas. Y que puedas creer. Me encantan las historias que se dan en el Nuevo Testamento en cuanto a la persona de Cristo. Porque ves la transparencia de las personas que van a Cristo y claman a Cristo. Y le dijo al centurión, ¿crees? Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Señor, yo quiero creer. A otro le dijo, ¿crees? Sí, yo creo. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a terminar orando y después de eso, si quieren, tenemos un tiempito de preguntas. No, luego, por favor. Amado Padre, buen Dios, Señor, qué regalo tan grande es volver a ver las verdades del Evangelio penetrando, Señor. Señor, esta es la gracia asombrosa que de vivir en un mundo de pecado, corrompido, de nuestro corazón manifestar esa clase de incredulidad, de maldad. Señor, tu Evangelio poderoso, tu poder, Señor, tu gracia nos dio vida cuando estábamos muertos. Señor, fue tu gracia la que ha operado en nuestra vida por medio de la predicación. Que yo no conozco los corazones de las personas que están acá, Señor. Pero si hay alguno, Padre, que esta no ha sido su realidad, yo te ruego, Señor, que hagas una obra. Yo te ruego, Señor, que quebrantes su orgullo. Yo te ruego, Padre, que obres en su corazón y que las escamas que el diablo ha puesto, Señor, puedan ser quitadas por el poder de tu Evangelio.
Padre, obra. Y aquellos, Señor, que ya son tus hijos, te pido que estas verdades penetren su corazón y recuerden, Señor, que el Evangelio que los libró de la pena del pecado es el mismo que los está librando del poder del pecado, y que lo que creyeron es que Cristo es Señor, y ahora su vida, Señor, está rendida a los pies de Cristo, y vivimos para ti, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen alguna pregunta?